Saludos mis connacionales hermanos dentro y fuera de esta hermosa república que se llama Venezuela. Que la paz y el amor de Dios sea con todos y cada uno de vosotros en este maravilloso día, miércoles 10 de septiembre, en mi programa 1355. Hoy miércoles traigo una edición muy especial en cuanto a mi programa habitual de los miércoles, Dimensión, Valor e Integridad Humana, la nueva enciclopedia de los días miércoles, con quien te habla José Contreras Oquendo. Hoy voy a hacer, y lo he titulado de esta manera: Dimensión, Valores e Integridad Humana en contexto. ¿Qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Hay un propósito. La historia, desde la conquista hasta la independencia y nuestros días. La vida actual. Digo que es una edición muy especial porque hasta ahora venía haciendo un programa visitando regiones, estados, sus personajes más populares, resaltándoles el legado de que cada uno han dejado de grandes venezolanos a través del transcurrir desde el mismo descubrimiento, más de 500 años de Venezuela, desde nuestros aborígenes originarios hasta nuestros días. Hombres y mujeres que han pasado y han marcado y han dejado huella. Como siempre digo, no han pasado al olvido en el cementerio de los olvidados. No, han dejado legados. Y de eso se tratan mis programas, de dejar sembrado no solamente el aperturar y abrir, el descubrir, sino también el que tu inteligencia, el conocimiento general, la cultura, el acervo y el histórico de la nación sea reflejado en la vida misma del venezolano de bien, que ama la justicia, la libertad, el progreso, el desarrollo, el que quiere dejar para esta y las nuevas generaciones grandes cosas, el que no pasa por la vida por pasar, aquel que se ha esmerado en descubrir qué vino a hacer a la patria. Ese no hablo del venezolano que se lamenta, que se queja, que vive de las historias que nunca vivió, que solo le contaron y que realmente no las vivió. Se consiguen personajes de ello a diario por las calles de todas las ciudades del país, o se consiguen también en cada plaza Bolívar de cada estado, donde se sientan a contar los cuentos que le comentaron y cada día buscan algo y repiten lo mismo y no dejan nada. Yo quiero con este programa de Dimensión, Valores e Integridad Humana ponerte en contexto claro de lo que estamos viviendo y hacia dónde vamos, pero con la base fundamental de la historia vivida y bien contada, pero también con el sabor dulce, no amargo, de lo que tú puedes vivir y dejar para ti, para los tuyos, para esta y las nuevas generaciones. De eso se trata. No vengo aquí, yo no vengo a agradar oídos, vengo a tocar conciencia y corazones. En el contexto, yo puedo decir algo antes de reflejarme a la historia, leyendo desde el mismo propósito algo que me inspiró y que quiero que lo escuches detenidamente. Paz y bien y bendiciones para todos. La dimensión del rango histórico que representa ser venezolano, rango oculto y dormido, al cual sabe hacer honor el pueblo, es el motivo central de este programa muy especial de hoy, 10 de septiembre. Elaborado sin erudición, ya que quizás a través de mi biblioteca, quizás los cuadernos de apunte diario y mis hojas, quizás de buscar en cada día más los elementos que me muevan a meditar
con una devota pasión durante no solamente los años vividos que Dios me ha regalado, sino bien vividos y al descubrir qué vine a hacer acá y ver lo que hemos vivido en los últimos años en Venezuela, pudiera decir que la patria no ha estado ausente. Quizás muchos que han tenido que emigrar por necesidad para buscar otros derroteros, rompiendo, dividiendo familias, dolores del corazón a quienes vemos partir hijos, nietos, familiares, amigos, con el infinito deseo de que retornen a su patria. Por eso digo que la patria no estando ausente nunca. Cualquiera diría que es un verdadero discurso de hoy, anticartesiano. Tales son el rumbo, diría, meándrico y el aspecto inconexo de los temas quizás que contemple en este momento. Aunque de largo madurada, la idea es difícil para su encaje en las líneas esquemáticas de lo que hoy voy a hablar. Pero que quiero que te tomes tu cafecito, te refresques con tranquilidad y compartas conmigo esto, que debe grabarse para la historia, por lo menos en este humilde aporte. Ese es el propósito. Ahora vamos al contexto. Primero la historia. La historia nos las han contado de diferentes formas y maneras. Algunas acomodadicias para que alguien en el momento le conviene que sea contada de esa manera, que al descubrir las verdades hay decepciones, porque no fue así. Otros muy seriamente, colegas investigadores, historiadores, de años y de trayectoria, han dejado marcado huellas y sembrado las realidades de lo que aconteció desde la conquista hasta nuestros días, incluyendo la historia que estamos construyendo. Con sinsabores, con desagravios, con desmerimiento de gente que dañó la historia y dañó el quehacer de un país y su desarrollo, pero también con méritos para quienes se esforzaron en que las cosas se hicieran bien y quizás interrumpidas en el tiempo por algunas mentes perversas, pero que también todavía vemos hombres y mujeres que estamos labrando para que no todo poder decir se ha acabado. Por el contrario, en Venezuela se abre un mundo de esperanzas. Cuando la conquista, quizás nuestros aborígenes vieron llegar naves, ahí es ese regalo que me hicieron, y asombrados veían llegar los conquistadores y decían, pero bueno, ¿y quiénes son? Dirían los aborígenes, muy molestos, ¿quiénes son estos que vienen acá a tocar nuestras tierras? Quizás alguien pudo decir, nos vienen a invadir, pero la colonización no fue mala, dejó cosas muy buenas que todavía quizás no se han tocado y los libros no lo han resaltado. Las conquistas, si no hubiese habido conquista, largos 500 años más nos hubiese costado salir a una nación que se revistió de futuro, de grandeza, interrumpida por manos ocultas y ocultismo durante los procesos subsiguientes de los siglos siguientes. Pero de algo valió la conquista. A lo mejor diría uno, yo no quería españoles, me hubiera gustado que fueran portugueses, o por lo menos ingleses, o cualquier otro que me hubiese ayudado a desarrollar más. Pero el tema no era que tú escogieras, porque no es un tema de escoger, es lo que se vivió en la vida, es lo que nos tocó. Ahora, ¿cómo hemos vivido ante ella? Entramos en un proceso
de independencia para poder caminar solos y tener nuestra propia cédula de identidad y personalidad propia. Y rompimos el lazo con los españoles. Y consideramos que podíamos estar ya listos para caminar solos. Esa gran labor de nuestros libertadores, pensantes formados en la Europa, muy pocos formados en el mismo país, llegar a venir en el proceso post-independentista a tener presidentes de escasa sabiduría, o por lo menos de formación, a ser hombres que dirigían el país, caudillos, dictadores, otros con mentalidad un poco más amplia, más liberales, más demócratas, todos buscando ser republicanos, como decía el Libertador. Egoísmos, traiciones, salteadores del país, de la nación, corruptos, saqueadores. Estoy hablando del pasado y el contexto y el actual. Quizás ese momento nos vivimos y lo hemos vivido y lo estamos viviendo. Todavía no hemos aprendido ni madurado. Ciudades que han cumplido más de 400 años desde su fundación, como los 500 años más que tenemos de descubrimiento. Y todavía tenemos gente de pueblo que no podemos hablarlos todavía, llamarlos ciudadanos, porque no hemos tenido la solidez de una república verdadera. Intentos, fracasos de una, fracasos de la otra, una inexistente, porque no hubo quinta república, eso es mentira, es inexistente, vivida bajo un estado fallido, forajido, y que ya se mostró que se desvió de la naturaleza misma, quizás de su origen, que la llevó a ello, y desviada hoy a lo que ya todos conocemos en la trama que estamos viviendo. Ahora bien, ¿qué está pasando? El que está pasando es el reencontrarnos con los venezolanos, con la esencia y la histórica del venezolano que busca libertad y quiere ser independizado nuevamente, con un vestigio de mayor madurez, aun cuando en lo político siga habiendo exploraciones erróneas de improvisaciones de las mismas, con sectores que fracasaron y no terminan de reconocer que fracasaron. Hoy, un nuevo liderazgo se apertura para poder empezar en el caminar de lo que ha de ser la nueva república. Con las experiencias de los errores vividos, los aciertos de cosas de bien que se hicieron en el pasado, con una esencia histórica verdadera que de lo bueno puede ser tomado, para poder entonces tener las bases de lo que hacia dónde vamos. Está pasando muchas cosas que no podemos ocultar. Un proceso de liberación y transición que son importantísimos, más allá del fanatismo político, del fanatismo que ni siquiera es ideológico, más allá del ventajismo de unos sobre otros, más allá de la mentira per se de algunos hombres y mujeres que la utilizan como costumbre y como cultura. Un país no se levanta bajo esos esquemas. Por eso yo insisto en los valores y la integridad humana, porque esa es la Venezuela que todos deseamos. Nosotros no queremos que los venezolanos nuestros se nos sigan yendo del país. Queremos que se siembren acá para levantar al país que vivió estos años sin progreso, sin prosperidad, casi sin identidad y casi buscando el borrar la memoria histórica de un pueblo. ¿Queremos ser ciudadanos? Sí, hay que formarlo de forma integral, pero no a través de mentiras y populismo que nos han carcomido a las sociedades venezolanas por años, largas décadas y años. Por eso hemos llegado a donde estamos. ¿Hacia dónde vamos? Es la gran pregunta del común.
en una Venezuela donde la mentira, ya dije, la corrupción, los antivalores, la indiferencia, la pérdida del amor a la patria, la pérdida del amor al prójimo, el no pensar en formar esta para que haya nuevas, verdaderas generaciones, el haber mentalizado a muchos de que Venezuela no había nada que buscar y inyectarle eso a muchas, a la generación actual, dicha inclusive por personas mayores que no debieron nunca haberlo dicho. Hoy nos toca a los verdaderos hombres y mujeres, no solamente amantes de la libertad y la justicia, sino de la Venezuela que amamos, de esa Venezuela de lo posible, desde la integridad, desde la verdadera dimensión humana que atienda al hombre, al ser humano como es. No la ingeniería artificial ni todas esas herramientas que nos más bien llevan a deshumanizar al hombre. Necesitamos reencontrar al ser humano. Y Venezuela tiene que ser esa tierra que se levanta de las cenizas como el ave fénix, como esa águila que a veces muestro, como la grandeza de tener el calor de un hogar, pero no solo, sino con todos, remando para puerto seguro y levantar esta gran nación como testimonio para el mundo. La historia que estamos construyendo entre troncos y mochas, entre dificultades, entre medias verdades, entre mentiras, entre populismo, entre engaños. Tenemos que revertirlo para hablar de las cosas verdaderas y reales que debemos. La vida actual no puede ser una quimera. La vida actual no puede ser tomada como a la ligera. La vida actual tiene que ser tomada como vida misma, de provecho, de cosas claras, de verdades, de propósitos, de proyectos, de sueños. Pero necesitamos reencontrar una nación que hoy quizás unos reman para que no se encuentre esa Venezuela que queremos, pero van al fracaso y ya están llegando a su final. Un grupo, quizás somos pocos que luchamos por los todos. Quizás hemos hecho muchas cosas en colectivo, pero quizás no hemos hecho lo suficiente. Es allí que hemos tenido que buscar la ayuda externa para poder terminar y darle final a esta tragedia. Pero corresponde a nosotros, ahí sí a los venezolanos de bien, sembrar las bases para que la historia sea bien contada para el futuro y estas cosas que se desviaron no vuelvan a sucederse. Quizás me dirás, estoy hablando muy románticamente y quizás es el sueño personal. Yo lo que hago es interpretar las grandes cosas de los hombres que quieren el bien para Venezuela. Y sí, transmitir lo que siento por amor a esta patria, por respeto, por lealtad, pero no la mente perversa que en lo actual solo juega a sus propios intereses. No es educación ni cultura para constituir un ciudadano, para formar un ciudadano que se base en bases muertas, en bases de paja, de mentiras, de antivalores. Eso no es la Venezuela que nuestros libertadores soñaron y de que hombres como nosotros anhelamos para esta y para las nuevas generaciones. Dijo, ¿a dónde queda aquello que dice esto, que dice acá en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 23? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busca su propio bien, sino el del otro. Si nosotros vemos por años, ¿cuántos más de 2000 años
nos dejaron estas palabras, este libro maravilloso, como manual de vida. Y empezamos a verlo desde la religiosidad, como que eso era para el religioso y no era para mí. Y tomaron el camino, muchos, errado en la vida. Y por eso dice el apóstol Pablo en un libro de Corintios, no todo es lícito, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quizás conviene ponerse a ver programas que desvían los valores, la sexualidad, que generan mala educación. El niño quiere ver películas de agresividad o de cosas que no son para bien ni informativas ni edificantes. Y el papá le dice, está bien, te lo voy a dejar ver, porque estoy ocupado o no estoy ocupado, pero no orienta. O tener que ir a otras tierras para ver que exploro con la bendición de que pueda irte bien. Me es lícito, sí, pero no todo conviene. Termino con una analogía que me llamó la atención de un gran predicador que dijo, conferencista, y a manera de chiste, pero de una realidad. El hijo insistía a la madre que quería ver una película de esas que no deberían ver los niños o los jóvenes. Y no hallaba qué hacer la madre para decirle que no. Eso es como las historias mal contadas. Y él lo dejó. Sí, mira, porque es que todo el mundo lo ve, todo el mundo lo hace. Como las cosas de los antivalores, ¿no? La corrupción, el robar, el engañar, el robar a través del dinero mal habido, el dólar paralelo, el dólar no sé qué. Es decir, si todo el mundo lo hace, ¿por qué no lo hago yo? Pero sí, todo es ilícito, pero no conviene, no es edificante. Y la madre vino y preparó un pastel de chocolate e invitó a los amiguitos del joven. Qué bien, ya vieron todo. Les gustó lo que vieron. Ahora yo quiero verlos aquí. Como a ustedes les gusta, porque todo lo ven, yo quiero que prueben esto. Y le dio el pastel. Los niños se comieron, los jóvenes se comieron todo el pastel, sabroso. Y le dice la madre al hijo, ¿sabías una cosa? Que en el pastel habían poquitas cosas, pero que pude hacer una lista de caca. Mamá, pero todo el mundo le gustó. ¿Cuál? Mamá, ¿por qué hiciste eso? Porque en la vida hay cosas que tienen caca, llenas de caca. Y ustedes saben a qué me refiero. Muchas veces hasta les gusta a la gente cuando se la mezclan en los discursos burdos de la mentira y de la manipulación. ¿Verdad que todo me es lícito? Pero conviene. ¿Verdad que no? Pues hoy quiero como reflexión dejarte esto. La Venezuela que queremos no puede estar llena ni una minúscula del granito de mostaza que dice la palabra, ni un poquito de caca en la vida nuestra. Y tú puedes lograr que esté limpia, pura, sana, para que tu generación también le sea transmitido ello. Y así construir esta gran nación que todos queremos elevar y levantar. Porque después de tanta caca y de tanta porquería, sobre todo la de los últimos 27 años, tenemos que limpiar la casa, bendecirla y sacarla adelante para una generación próspera, que salga adelante, que ame la patria, que la respete, que no busque abandonarla y que tenga posibilidades ciertas de salir adelante con él y estas y todas sus propias generaciones. Es tiempo de limpiar la caca
que ha contaminado la casa. Recordando esas frases. No todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Espero ni me edifica. Que Dios te bendiga, hermano. Que Dios les bendiga, pueblo amado, en este programa tan especial de dimensión, valores e integridad humana. Hasta mi próxima entrega. Recuerda que siempre habrá alguien que te hable con la verdad y de la verdad. No, evita los tóxicos. No, óyelos, pero no los escuches. Presta tus oídos a escuchar. Despierta tu conocimiento. Saca el hombre y la mujer de bien que hay dentro de ti. Esta patria te necesita para lo nuevo que está por venir y que está cerca de suceder. Eres parte de esta nueva historia. Haz lo que te toca hacer. Cumple tu rol de vida, donde quiera que te encuentres, venezolano de bien. Ama a tu patria, vuelve a tu patria y ayúdanos a sacarla adelante. Hasta mi próxima entrega de Dimensión, Valores e Integridad Humana. Quien te narró, José Contreras Oquendo. Si Dios es con nosotros, ¿quién encontrará?